Hemos venido aquí a hablar sobre motivación, sobre estudios, pero vamos, para empezar la conversación, yo creo que lo suyo sería como establecer una pequeña definición de motivación, ¿no? Aparte de la que nos da la RAE, ¿qué definición le das tú a la palabra motivación? La definición que le da la RAE sería correcta, que habla de que son una serie de factores internos y externos que determinan a una persona hacer algo. Pero nosotros, en vez de utilizar esa definición, idealizamos la palabra motivación y lo entendemos como una especie de estado de exaltación en el que todo nos va a resultar más sencillo. Sí. Y eso no se corresponde con lo que sería realmente el significado de la palabra motivación. Partiendo de esta motivación, yo creo que muchas veces le damos demasiada importancia a la motivación y dejamos de hacer cosas o ponemos de excusa la motivación como para no hacer según qué cosas, como es el caso de estudiar, ¿no? Claro, pienso que la palabra motivación la utilizamos solamente cuando tenemos que hacer un esfuerzo como estudiar o trabajar y no la utilizamos en otros campos como sería, por ejemplo, pues irse de fiesta. Para cuando nos vamos a ir de fiesta decimos, pues eso, me apetece o no me apetece. Claro. Y cuando vamos a estudiar decimos, pues estoy motivado o no estoy motivado. Y al final, en mi opinión, deberíamos utilizar la palabra apetecer para el estudio y el trabajo, porque realmente en esa idealización que tenemos nosotros de la palabra motivación, lo que estamos queriendo decir es que no nos apetece. Claro. O sea, que no tenemos un estado en el que me gustaría muchísimo estar ahora mismo trabajando, como el de ir de fiesta, que sí que pensamos, pues me gustaría muchísimo irme de fiesta. No, queremos estar motivados, o sea, queremos que nos apetezca muchísimo. Claro. Es, o sea, sí, un poco... Es bastante curioso esto, que no se me había ocurrido a mí antes, o sea, no había observado que solamente utilizamos normalmente la palabra motivación cuando se trata de esfuerzos, pero es que te pones a pensarlo y es completamente cierto. Siempre que dices, tengo que ir al gimnasio porque lo consideras como una obligación o estudiar o trabajar, siempre es como no estoy motivado para hacer esto. Entonces, ese cambio a la expresión de me apetece, no me apetece, sería lo que podría llevar más o menos a la constancia, ¿no? Es que es mucho más sincero. Estás diciendo, lo que pasa es que no me apetece, y en el momento en el que te das cuenta de que es que no te apetece estudiar, pues ya no hay ninguna excusa. Es simplemente que es que no quieres hacerlo. Claro. No que te falte un factor mágico, que te echen ahí una magia que de repente digas, si es que hoy voy a estudiar ahí como una fiera. Uf, claro. Entonces... Entonces, partiendo de esta base, tú muchísimas veces habrás estudiado siendo que no te apetecía estudiar, o sea, siendo como muy sincera contigo misma y diciendo no apetece. Sabiendo eso, ¿qué haces al respecto para ponerte a estudiar? Pues, o sea, yo al final, como oposito, pues estudio 6 días a semana. Sí. Y me he estado observando, porque claro, mi intención en un comienzo era decir, pues yo quiero estar siempre motivada, yo quiero estar siempre, que siempre me apetezca, porque cuando me apetece, o cuando estoy motivada, entre comillas, pues lo que pasa es que estudio muchísimo mejor, aguanto muchísimo más horas, se me pasa muchísimo más rápido, como si me hubiera ido de fiesta y se me pasara muy rápido, claro. Pues igual. Y entonces busco ese estado de motivación, pues, o lo buscaba, y me di cuenta de que, pues quizás como mucho, un día a la semana o 2 días a la semana, tenía ese estado de estar contenta estudiando. Y ni siquiera las 10 horas que yo estaba metiendo, ¿eh? Igual, pues unas cuantas horas sí, pero otras horas pues siempre estás más cansado cuando van avanzando, pues te cansas. Y claro, descubrí que igual tenía, pues eso, 1 o 2 días con muchísima suerte muy buenos, luego normalmente 2 días, esos fijos, bastante malos, de decir, buah, no quiero estar aquí, no quiero hacer nada, o sea, me quedan 10 horas por delante de estar aquí, ¿cómo voy a resistir yo esto? Y luego ya tenía 2 días normalitos, en los que estaba como que ni fu ni fa, ¿sabes? Estaba, pues eso, más o menos tranquila, ni muy feliz de estar estudiando, ni con mucha intensidad, digo, y tampoco ese estado decadente, ¿no?, de los otros días. Ostras, es bastante interesante que de 6 días que estudias toda la semana, solamente 2 te hayas notado como que estás completamente, como mucho, que estés completamente motivada. O sea, eso es menos de 1/3 de los días. Bastante poquito. Y aún así... No dudo que habrás seguido siendo constante y eso no te habrá impedido estudiar, es decir, solamente estoy 2 días motivada, pero estudio los 6 días de la semana, ¿no? Claro, es que al final me di cuenta porque algunas personas cuando estás estudiando una posición, o incluso cuando estás en la carrera o lo que sea, muchos vídeos de YouTube también te dicen, pues si ves que no estás rindiendo, deja de estudiar, date una vuelta y ya estudiarás mañana. Bueno, sí, en la carrera igual más o menos te puede funcionar, aunque vas dejando un poco las cosas para después, pero lo ideal es quedarte, porque es que al final si la oposición digamos que es
dentro de los estudios el más complicado porque es que tienes que estar varios años, tienes que estar estudiando, se supone que 6 días a la semana, muchas horas. Entonces vamos a pensar que lo que se aplicaría a la oposición, que es el ámbito más profesional, sería bueno aplicárselo también a la carrera y a la secundaria y a la primaria. O sea, porque quieras que no, pues si haces algo más profesionalmente siempre te va a ir mejor, aunque sea una actividad más sencilla. Bueno, pues yo me di cuenta de que así era imposible aprobar mi oposición. O sea, si yo cojo y digo, por los días que no tengo motivación, que son esos 2 a la semana, no estudio, es que mis rivales, porque yo al final compito por unas plazas, me van a ganar de calle, porque ellos están estudiando 6 días y yo 4. Es que voy a tardar el doble que ellos en saberme el temario y no voy a tener ninguna opción. Entonces me di cuenta de que los días medio malos hay que estudiar y los días malos hay que estudiar, porque si no, sí es imposible. Claro, claro. Sí que es verdad eso que has comentado de que en muchos vídeos de YouTube y mucha gente dice que en el momento en el que sientes como que no te apetece estudiar o que estás ya como cansado, es mejor salir a dar una vuelta y lo dejas para otro día. Y yo ha habido muchísimas veces que lo he hecho, o sea, me he identificado con eso. Entonces, tú opinas... Yo también, ¿eh? Sí, yo lo hablo por la experiencia. Sí, pero claro, o sea, a partir de esa experiencia, tú has aprendido que, pues, hay que intentar el mantenerse estudiando, o sea, decir, no me apetece, pero aún así voy a seguir haciéndolo, o sea, porque sé que hay que seguir progresando y demás. Y para esto, ¿tienes algún tipo de técnica, algún truco o algo que puedas así como aconsejar para alguien que no esté motivado en estudiar o alguien que no le apetezca? A ver, cualquier persona que me dijera que tiene una falta de motivación tremenda, que no tiene ninguna gana de estudiar e incluso ninguna gana de hacer nada, lo primero que le diría es que se pregunte cuántas horas está usando el móvil, que además ahora vienen con medidor de horas, te lo dice, ¿no? Te dice, tiempo de uso del teléfono, pues ahí cada uno por donde vaya, ¿no? Y entonces que mira a ver cuántas horas está usando el teléfono, porque si son más de 2, que fijo que son más de 2, seamos sinceros, pues ya va mal. Porque es que el móvil te da muchísimas opciones, tiene millones de opciones porque tiene, digamos, todas las aplicaciones que hayas instalado, que yo he visto móviles que parecen un parque de atracciones, o sea, tú lo coges y dices, con esto puedo hacer infinitas cosas, o sea, lo que quiera. Y además de eso, pues tienes que cuando te metes en YouTube, que es la aplicación más, o Instagram, que son estas aplicaciones, hay millones de opciones. También dentro de cada propia aplicación puedes estar viendo vídeos 3 horas y no te has enterado. ¿Por qué? Porque te está dando el móvil continuos chutes de dopamina que además van haciendo un efecto de bucle. O sea, cada vez que pinchas un nuevo vídeo o entras en una nueva aplicación o ves una nueva foto, hay un pico de dopamina, que es esta hormona que te da la felicidad, y entonces por eso puedes estar ahí tantísimas horas. Con lo cual, o sea, primer paso para una persona que esté totalmente desmotivada, reducir el número de horas de teléfono a 2, 3... Y sobre todo intentar que sean por la noche siempre, porque el tema de tener el teléfono cerca y que tú sepas que es una opción cogerlo y que te pueda llegar una notificación, todo eso también genera dopamina. O sea, que tú estés pensando que te puede llegar una notificación también te está generando dopamina y eso hace que no te pueda interesar nada más. O sea, que como tienes que elegir, tu cerebro encuentra 2 opciones, ¿no? Una, continuar trabajando, continuar estudiando, lo que sea. Y 2, utilizar el teléfono. Entonces el cerebro dice, bueno, pues ¿qué es lo que menos esfuerzo me produce? ¿Qué es lo que menos dolor me produce? ¿Qué es lo que más me apetece? Y dice, móvil. Claramente. Me genera muchísima más dopamina que estar estudiando, que es un esfuerzo. Y entonces el cerebro así nunca le va a apetecer a estudiar, nunca. Por eso es bueno tener el móvil, usarlo poco y que sea al final de la jornada, para que no te esté interrumpiendo, pues eso, la atención. Y sobre todo para que te permita tener interés por otra cosa, porque si no, que es imposible, nada puede competir con el móvil. Si me dices otra cosa, de hecho, bueno, no quiero entrar en otros temas, ¿vale? Sigue. Porque al fin y al cabo el móvil es una distracción muy fácil, muy cómoda, como has dicho, y sobre todo que siempre está al alcance de la mano. O sea, gente joven y sobre todo me incluyo yo también, raramente no llevo el móvil en el bolsillo o no lo tengo cerca, y también se hace bastante difícil el hecho de dejarlo de lado, es decir, bueno, voy a dejar el móvil durante estas horas para centrarme únicamente en estudiar, y siempre dices, venga, me pongo a estudiar, lo dejo en la mesa que está aquí al lado y demás, pero como dices, eso pues hace que el cerebro esté continuamente no 100% centrado en estudiar, sino que está más atento del móvil, de si me han enviado un WhatsApp, si entraron en esta red social, que de la concentración que podrías llegar a alcanzar si lo hubieras dejado en otra habitación o si directamente no hubieras usado el móvil hasta más tarde. O sea que ese sería como el primer punto, lo más importante, ¿no? Sí,
lo que pasa es que tú también has tocado otro tema que es, o sea, no solo es que el cerebro se encuentre entre esa doble opción de algo que le apetece y algo que no, sino que además el simple hecho de tener el teléfono sobre la mesa, por ejemplo, que te pueda llegar, o sea, que esté encendido el wifi, por ejemplo, pues hace que la productividad de un trabajador baje en un 40%, o sea, de eso hay estudios, con lo cual de un estudiante, pues parecido, simplemente porque la atención, por mucho que tú no te estés dando cuenta, se está dividiendo. Entonces tienes un 40% de atención menos en tu trabajo y lo tienes en el móvil. O sea, no es solo, digamos, que no te apetezca ya estudiar, que no te va a apetecer, sino que además lo que estés haciendo, aunque consigas concentrarte en lo que estás haciendo, lo vas a hacer un 40% peor, sea lo que sea. Claro. ¿Por qué? Porque estás dedicándole menos atención y la atención para el estudio es absolutamente clave. Cuanta más atención estés prestando a algo, más información está entrando. Ostras, vale. Y claro, Sí, no entonces... tiene ningún sentido que tú estés 3 horas estudiando y que un 40% del tiempo lo hayas tirado solo por tener el móvil encima de la mesa. Claro. Solo, Sí, con sí, wifi. sí. Entonces, no solamente estás desmotivado para estudiar y no te apetece por tener el móvil cerca, sino que además el esfuerzo enorme que estás haciendo para poder estudiar no te está saliendo rentable, o sea, no te está casi siendo tan productivo como podría serlo. Vale, vale, vale. Yo creo que me ha quedado bastante claro que por qué debo dejar el móvil fuera del espacio de estudio mientras estoy estudiando. Pues sí. Y se nota mucho con el paso de los días. Sí, al final. Al principio duele. Claro, al final te mucho, acostumbras. Y luego sí, y se agradece y vamos, se concentra mucho más, todo va mejor. Eso es el paso número 1, claramente. Entonces, si partimos desde el punto de que la persona que nos está escuchando ahora mismo ha conseguido dejar el móvil fuera de espacio de estudio, dejarlo para después, y ya está haciendo eso bien, ¿qué sería lo siguiente que le dirías tú que podría empezar a aplicar para que rindiera mejor? Pues a ver, yo de acuerdo con lo que he dicho, de que la motivación no es una especie de magia que te caiga y de repente te apetezca estudiar, pues no me voy a centrar en decir cómo estar motivado, sino poner las cosas a tu favor para facilitar el estudio, porque es que hay una serie de factores que te pueden complicar mucho la vida. O sea, aparte del móvil, hay otras cosas que las puedes estar haciendo mal y te lo pueden poner mucho más cuesta arriba. Entonces, se podrían decir aquí muchas cosas, pero voy a decir lo que yo creo que es más importante, lo que a mí, en mi experiencia, me ha afectado más definitivamente para bien y para mal. Lo primero, o sea, después del móvil, lo siguiente sería dormir. O sea, si eres un adulto y no estás durmiendo entre 7 horas y media y 8 horas y media como mucho, eso te va a pasar factura seguro. O sea, si estás durmiendo menos, eso a largo plazo te destruye. Por lo menos como opositor. Y como ya he dicho antes, pues es siempre mejor tratar de asimilarse a los mejores, que sería el nivel de estudio más complicado que por abajo. Es verdad que en la carrera, pues bueno, puedes quizás permitirte un poco más, tener unos horarios un poco más laxos, pero lo ideal, si tienes problemas para estudiar, es un horario de 7:30, o sea, 7:30, 8:30 horas. Por encima de 8:30 también es malo, salvo que seas un adolescente. En ese caso, pues puedes dormir 9 horas. 9:30 es que está comprobado que lo necesitan los pobres y están ahí machacados yendo a la escuela a las 8 de la mañana. Pues se tendrían que ir a dormir a las 10 y no estoy exagerando, ¿eh? Y de verdad, y los niños también. Los niños también, que yo creo que también ahora mismo hay un poco de descontrol con los móviles y se quedan, yo qué sé, hasta tardísimo, que antes los niños no se quedaban hasta tan tarde y también tienen que estar destrozados. Claro. Si es que hay que dormir para poder estudiar, para poder concentrarse y vamos, que cada edad tiene su necesidad. Y por debajo de 7 horas y media, a largo plazo, yo lo he hecho, ¿eh? Yo he estado, pues eso, meses durmiendo 7 horas y acabas, que es que yo decía, bueno, ven, ya se acabó el estudio hoy porque literalmente es imposible, o sea, y he estudiado muy dormida. Yo he estudiado realmente de caerme en la mesa, pero muchísimos días después de comer me entra un sueño tremendo, pero cuando es el sueño tremendo después de comer, más el tema de haber estado durmiendo 7 horas durante un largo periodo de tiempo, se suman las cosas y se acabó. Sí, porque... Y en uno, pues sí, dime. Al fin y al cabo, con eso estamos intentando que sea como el ambiente completamente ideal para poder estar estudiando. Entonces, lo que dices tú, si nada más comer te entra ya, pues el típico sueño, cuando tienes el estómago lleno y dices, bueno, ahora no apetece hacer nada, y luego además has dormido poco, ya está, o sea, ahí no se va a estudiar bien, 100%. Claro, de repente dices, pues ahora tengo que dormir porque... A veces porque dices, porque tengo mucho sueño, y a veces porque directamente es que mueres. Entonces tienes que dormir. Y eso a la larga pues hace mucho daño, porque para el opositor psicológicamente fallar un día es muy duro. Entonces fallar una tarde y te puede afectar para el resto de la semana porque empiezas a mirar, empiezas a decir, ayer no he estudiado, pues nivel opositor, tremendo. Pero bueno, y en general cualquier persona debería mantener estos horarios de sueño para estar en condiciones óptimas, para estar sano.
estaría el tema del orden, que yo no sé qué experiencia tienes tú con el orden. Con el orden, mi experiencia con el orden, pues últimamente mi espacio de trabajo y de estudio estaba un poco lo que viene siendo caótico y justo ayer dije, no me puedo concentrar, o sea, no es porque estemos justo hablando de esto, pero ayer dio la casualidad de que dije, esto está hecho un desastre y estaba yo muy agobiado con todas las cosas y me puse a ordenarlo y ahora lo he dejado, tengo la mesa, que es además una mesa blanca, completamente vacía y únicamente tengo el ordenador, una plantita, el ratón y un atril. No tengo nada más. O sea, eso es todo lo que tengo en la mesa. O sea, que lo he llevado un poquito al extremo, pero así está ahora Pues mismo el no orden. lo has llevado a ningún extremo, ¿eh? Vamos, yo diría tomar totalmente ejemplo de Jorge, porque así es como hay que hacer las cosas. Es decir, yo siempre digo lo mismo, te visualizas mentalmente con una habitación hecha un caos, la cama deshecha, la mesa toda llena de cosas, o sea, los bolis por ahí todos tirados, por el suelo cosas. Luego, además, tu planificación de estudio pues no existe, ¿sabes? Tienes ahí todo tirado, no sabes lo que vas a estudiar hoy, sabes simplemente que están los exámenes por ahí, cerca y que tienes que estudiar. Y tú, en medio de todo ese caos, ¿realmente te puedes visualizar a ti mismo ordenado estudiando? Es que la imagen imposible. mental no cuadra. Sí, solamente el Dices, imaginárselo es que ya es no. complicado. O sea, que el hecho de vivirlo no me lo quiero ni imaginar. Claro. Es la típica cosa que te desincentiva muchísimo el estudio y al revés, cuando tienes la mesa limpia, sin nada, solamente tienes los temas que te has preparado del día anterior, que tú sabes, pues mañana voy a estudiar, yo qué sé, en mi caso, como he estudiado Derecho, pues Derecho del Trabajo, tal. Ya sabes que vas a estudiar esos temas. Los pones por la noche, que lo bueno es preparar lo que vayas a estudiar, la información que vayas a estudiar para el día siguiente, prepararla por la noche, que no se tarda nada, por encima de la mesa, ya sabes que vas a empezar con eso y te quita todo el planteamiento inicial del día cuando te vas a poner a estudiar, que de repente dices, bueno, y ahora a ver qué hago. Voy a apuntar estas cosas, Claro. voy a hacer este ejercicio práctico que es más fácil, Sí. voy a mirar un poco el móvil y se te pasa una hora y no has empezado. Claro. Entonces, el orden tanto en lo que sería la habitación, la cama hecha siempre lo primero, como en el tema de lo que vayas a estudiar, te lo facilita todo muchísimo. Sí. Elimina esa O sea, fricción. que eso sería, yo creo que el resumen de ese segundo hábito, que estos son hábitos que hay que ir cogiendo. El hecho de tener todo ordenado, o sea, elimina la fricción, que elimina ese momento en el que te sientas y piensas, bueno, voy a estudiar. Y no empiezas a estudiar porque tienes todo desordenado. Y dices, voy a ordenar esto un poco antes. Y luego vas a estudiar y dices, claro, pero ¿qué estudio hoy? Te pones a planificarlo. Y todo ese tiempo que has perdido, entre que llegas y no, se te quitan las ganas de estudiar. O sea, que si tienes ya Claro. todo ordenado y todos los temas preparados, te sientas y Ya empiezas vas a a por un estudiar. café. Claro, no te da O tiempo sea, quiero decir, casi ni a pensar ni si te apetece o no. En lo que te das cuenta ya estás estudiando. claro, sí. Te elimina la pregunta de ¿voy a estudiar Sí. o no voy a estudiar? Si está todo ya preparado, no hay nada que pensar. Te sientas y te pones a hacerlo. Claro, sí, sea que- totalmente. Y aparte de esto, ¿tienes algún hábito más así que se y pueda bueno, aplicar? sí, no, y en este hábito, para cerrar, yo lo que recomendaría siempre, y que tú lo has dicho, es que hay que recoger por la noche. Siempre. O sea, hay que dejar el cuarto aceptable y a no ser que tengas el cuarto hecho un verdadero desastre, en 5 minutos, de verdad, de reloj, yo lo hago así, ¿eh? Yo cronometro 5 minutos y recojo todo en 5 minutos. O sea, 5 minutos por la noche, dejar la habitación ya perfecta. Ostras. Igual preparar los temas sí que tardo pues otros 5 minutos, 10 minutos, pero bueno, que no es mucho, ¿sabes? Claro, al final es poquito. Y siempre hacerlo por la noche, sí. Es una inversión que merece mucho la pena. Fíjate que está en el número, o sea, 3, porque llevamos móvil, dormir y el orden. Es el Sí. número 3, o sea, muy importante para mí. Luego... el tema del horario. Que hemos hablado un poco, que el horario de sueño es muy importante, pero también el horario de estudio y el horario de descanso. Entonces tú, por ejemplo, ¿qué horario tienes? Bueno, con las clases online... Yo ahora mismo con difícil, las ¿no? clases Pero- online, mi horario yo creo que no puede servir de ejemplo porque unos días tengo clase por la mañana, otros días tengo clase por la tarde. Pero vamos, ponemos el ejemplo hipotético de que tuviera yo un horario de 9 de la mañana a 2, ¿vale? Yo voy a clase de 9 a 2. Entonces, partiendo El de... horario ideal de Jorge que nunca se ha producido. Ese sería mi horario ideal de ir a clase. De 9 a 2 y luego pues igual estudiaría, pongamos de 3 a 5, de 3 a 6, 2 horas no más en el día. Y luego ya de 6 hasta las 10 de la noche, 11 por ahí, sería ya descanso, tiempo de desconexión. Sí.
Pues sí, eso sería más o menos lo ideal. Pero también darse cuenta, porque igual a veces nos dicen, pues hace un horario para estudiar, y te lo dicen como algo que hay que hacer y tú lo haces, pero Sí. se te olvida o no te dicen nunca por qué es importante tener un horario de estudio. Ujú. Y eso lleva al desastre luego, pues porque tú dices, bueno, pues si yo normalmente voy a estudiar 2 horas al día, voy a decir que voy a estudiar de 3 a 5, pero luego llega un día que no me apetece estudiar y me voy a hacer otra cosa. Entonces eso genera que tú digas, bueno, pues en vez de estudiar de 3 a 5 voy a estudiar de 5 a 7, lo retrasas Sí. y realmente el tiempo de descanso que tenías de 5 a 11 Ujú. ya no lo vas a tener, digamos, porque vas de 5 a 7, vas a tener que estudiar de 5 a 7, Sí. pero es que de 3 a 5 tampoco vas a estar descansando tal y como habrías descansado sabiendo que ya has hecho tu trabajo, Claro. sino que vas a estar pensando, en realidad yo no estoy haciendo lo que debería hacer, que eso nos pasa a todos y nos pasa mucho, ¿no? Que Sí. no se descansa igual cuando sabes que te estás saltando tus obligaciones. Entonces pierdes ahí realmente el descanso, te empeora tu descanso y eso, por ejemplo, pues en la oposición es muy grave el hecho de estar retrasando el estudio, incluso que hay gente que retrasa el estudio hasta la madrugada y estudian de noche y entonces ya ni duermen ni descansan por la tarde porque han estado todo el día pensando, jope, no estoy estudiando, no estoy estudiando, no estoy estudiando. Claro. Y entonces a largo plazo, bueno, incluso a corto plazo, malísimo. Y además Y te entras queda como en el, Sí, dime. entras en el círculo vicioso este de no estoy estudiando, pero en mi cabeza estoy como no estudio, pero tampoco estoy descansando en ese momento. Entonces cuando estás descansando, lo mismo. Y cuando estás estudiando, lo mismo, no estás descansando. Entonces empieza a generar ahí un círculo que, vamos, no puede salir nada bueno de ahí. Que nunca descansas en realidad. Claro. Y además te empiezas a acostumbrar, empiezas a coger la costumbre de dejar todo para después. Y entonces te empieza a pasar siempre. Vas dejándolo todo para el último minuto siempre y así llega el examen y no has hecho nada, porque es que te has acostumbrado a ti mismo a ir posponiéndolo todo hasta que ya no te quede más remedio que hacerlo y eso se nota al final. En los peores momentos sale a relucir y te pones a estudiar de madrugada para un examen que tienes mañana. Totalmente. A ver a quién no lo ha pasado, ¿eh? Aquí va a haber muchos en los comentarios diciendo... A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. A mí también. Yo lo peor. O sea, yo sí, tengo muy claro que si puedo hablar de estas cosas es porque he hecho en mi vida, en relación con el estudio, muchas cosas mal. Y entonces he aprendido. No soy la típica estudiante perfecta, no estoy hablando desde esa posición para nada. Sí. Claro, No. eso dice mucho, porque al final de esas cosas habrás aprendido un montón de... O sea, del estudiar mal al estudiar relativamente mejor, habrán cambiado muchísimas cosas. Sí, estás mucho más tranquila, mucho más descansada, consigues estar más horas estudiando. Cuando encadenas muchas horas de estudio seguidas, la calidad del estudio es mejor, sin las Sí. interrupciones, porque entras en estado de flujo y eso te permite hacer las cosas, pues eso, que se te pase el tiempo mucho más rápido y estás más contento y es como si te fueras al cine, vamos. Que te apetece más porque tu cerebro entra en un estado especial Claro. que es real. Al final estás poniendo toda la situación lo mejor posible para que el cerebro le sea fácil estudiar. O sea que Eso es. tiene todo el sentido del mundo, pero no siempre nos damos cuenta de las cosas que hay que hacer, que son cosas... Y si te pones a pensar un poco es como lo más básico que se te puede ocurrir. O sea, dormir bien, no tener el móvil cerca. Yo creo que casi todos sabemos lo que hay que hacer, pero no viene mal que de Pero vez en fallan cuando los nos lo porqués. recuerden. Es que fallan los porqués. Sí, Porque si tú no sabes por qué estás haciendo algo, de repente te preguntas, ¿y por qué tengo yo un horario? Si esto yo puedo estudiar a mi aire y dejas de hacerlo porque no te das cuenta de que tener un horario de descanso, por ejemplo, de descanso, y no digo de estudio, te da tranquilidad. Porque tú sabes que cuando estás descansando es que realmente lo que deberías estar haciendo es descansar. Ujú. Y entonces estás tranquilo, porque sabes que ese es tu horario de descanso. Entonces, bueno, para cerrar esto del tema de los horarios, yo siempre diría, estudiantes de oposición y eso, meter las máximas horas posible por la mañana, siempre más por la mañana que por la tarde, empezar como muy tarde a estudiar a las 9 y por la tarde tratar de descansar lo mínimo posible después de comer, media hora, algo así, y que sea empezar siempre a estudiar a la misma hora para crear un hábito, una rutina y eliminar el pensamiento de me pongo o no me pongo, simplemente cuando el reloj llega a las 4 me pongo, no los pensamientos. Y esta misma idea pues la podemos trasladar a carrera y a bachiller, secundaria y todo. Sí. Yo me hago mi horario, que será más modesto, evidentemente, porque tengo que ir a clase y por Claro. la tarde pues no tengo tantas horas, pero pues digo, pues me pongo cuanto antes después de comer, como, descanso media hora como mucho y me pongo ahí las 2 horas. Y trato siempre de estar ahí esas 2 horas
salvo fuerza mayor, y eso, acostumbrar a mi cerebro a que yo no me muevo de aquí. De 3 a 5 son mis horas. Sí, muy interesante lo del horario de estudio. Yo sí que es verdad que las veces que he seguido como un horario de estudio más o menos regular, notaba muchísimo, sobre todo, más que el hecho de empezar, que sí que cuesta menos el ponerse, el hecho de terminar. O sea, que llegue el reloj a las 7, a las 8 y tú hayas terminado tus horas de estudio, cierres el libro y digas, ah, por fin, y ahora solamente queda descansar hasta el día siguiente. O sea, la satisfacción que genera eso me parece alucinante. Y lo tranquilo que descansas. Completamente, o sea, porque sabes que has hecho lo que tenías que hacer. O sea, y tu conciencia se queda como más tranquila y no te preocupas. O sea, sí, Claro. tiene todo el Y sentido. descansas mejor y más tranquila. Sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Y pasando al siguiente punto, no sé si queda algún hábito más. Sí, queda el último que está muy relacionado, o sea que lo vamos a tocar muy brevemente, que sería el acostumbrar al cerebro a hacer primero siempre la obligación y luego la devoción. Sí, Que eso significa, pues vamos, que primero lo que te cueste y luego ya te podrás divertir. Y para ganar este hábito, porque al final hemos estado hablando de hábitos y los hábitos hay que ir integrándolos, ujú, pues para ganar este hábito lo mejor sería tratar de ir a por cosas pequeñitas. Siempre que veas algo tirado en tu habitación por el suelo, recogerlo. Cosas que sean muy sencillas, que te lleven un minuto, pero que te acostumbren a que antes de ir a divertirte, por ejemplo, pues la habitación tiene que estar recogida. claro. Y entonces cuando ya hayas ganado eso, digamos en esas cosas pequeñitas, te va a ser mucho más fácil estudiar antes que irte a hacer otras cosas. Te vas a acostumbrar Sí, a coger el hábito y te lo va a facilitar mucho. claro. Y O sea, esto también se podría relacionar, si no me equivoco, con el poner la asignatura más difícil o la asignatura que más te cueste, lo primero, ¿no? sí, yo eso lo recomiendo totalmente porque, bueno, es que es ese sentido común que si empiezas por lo fácil y de repente te vas cansando más porque al final, bueno, estás más horas sentado y ya van pesando y te pones lo más complicado al final, pues no lo vas a hacer directamente. Claro. Es que ni lo haces. Entonces lo más Porque, difícil al principio y luego ya conforme nos vayamos encontrando más cansados, ya lo más fácil hasta que ya hayamos terminado. claro, por ejemplo, prácticas en la universidad y estudio, entre estudio y práctica siempre estudiar primero. ¿Y cómo duele eso, eh? Mucho. ¿Cómo duele? Porque a mí siempre yo decía, voy a hacer las prácticas que es mucho más divertido y el estudio, si eso mañana. Claro. Y en el colegio me pasaba igual, exactamente. O sea, bueno, en el instituto tenía los deberes o tenía que estudiar. Y decía, "Oh, los deberes son mucho más divertidos. Quita. Y ya estudiar cuando me pongan el examen, Sí, sí, eso. sí. Ya para Pero más no, tarde. pero al final no lo haces. O sea, no te pones a estudiar a las 8 de la noche. Claro. O sea, bueno, hay gente que sí que puede hacerlo, pero siempre es más fácil el decir, bueno, lo dejo para otro día si lo terminas haciendo más tarde. Si lo haces lo primero es casi imposible. Claro. Además, tú tienes ahí lo que tienes que hacer delante y es reconocer ante ello como que no tienes la fuerza ya, porque si no la tienes al principio no la vas a tener más tarde. Es decir, jo, es que yo no puedo estudiar, no tengo fuerza. Te estás mandando un mensaje de soy débil al cerebro. Claro. Nada conveniente. Entonces, así para cerrar toda esta parte de hábitos, ¿cómo y por qué deberíamos aplicar estos hábitos? Pues a ver, en cuanto al tema del cómo, para coger un hábito, se tarda entre 21 y 30 días en que esa resistencia a hacer Sí. una cosa ya se diluya y te cuesta, bueno, se va notando cada día, ¿eh? Pero bueno, entre 21 y 30 días pues ya está un poquito integrado. Eso sí, si quieres ser una persona estudiosa a largo plazo, pues está en torno a los 2 años. Lleva un poco más de trabajo, pero bueno, durante toda la secundaria o toda la primaria, 2 años tampoco son tanto tiempo. Claro, al final si te Incluso la pones carrera. es muy poquito, o sea, bueno, muy poquito, que al final los 2 años de estar manteniendo un hábito, esto es para que se convierta ya en parte de tu estilo de vida, podríamos decir. Sí. En cuanto al tema de estudiar, es mucho, pero si lo miras con perspectiva tampoco es demasiado, porque primarias ya son 6 años, luego la ESO, 4 años, bachillerato, 2 años. Con tan solo ponerse a estudiar bien en serio, tal y como hice yo, vamos, o sea, yo estudiar en serio en mi vida, considero que solamente lo he hecho en los 2 años de bachillerato. Y con tan solo esos 2 años, luego ya se consolida en tu vida y ya te puedes considerar una persona pues que ha adaptado esos hábitos de estudiar, de ser constante y todo. Claro, o
O sea, lo malo sería, digamos, que tendrías un poco que fijar unos horarios, respetar siempre los horarios. Tendría que ser una persona estudiosa, pero sin dejar las cosas para después. Que tú siempre que quieras estudiar, estudies. Ahí sería estar cogiendo el hábito sí o sí, ¿sabes? Sí. Que tú digas, yo tengo que estudiar, pues estudio. Y Claro. punto. Una y otra vez y una y otra vez durante 2 años sin que eso... Sí. Es verdad que algún día se puede fallar, pero... Que en no es términos fácil, generales, todo hay que así. decirlo. Es No. bastante complicado el conseguir ser tan constante, pero vamos. Yo no lo he conseguido, ¿eh? Pero bueno, estoy en ello. Sí, pero Llegará. se puede conseguir, pero claro, es poquito a poquito. O sea, vas implantando nuevos hábitos, vas cambiando cosas y así, poco a poco te vas convirtiendo en lo que sería esa persona ideal que estudia bien. Y aquí voy a decir, como he dicho que yo no lo he conseguido, que tengo una amiga que esta es la típica chica que estudia desde primaria, de manera constante, tal y como yo he descrito, y ella también está opositando en estos momentos. Y cuando hablo con ella le digo, oye, ¿tú cómo haces para estar motivada? ¿Por qué puedes estudiar tanto? ¿Qué sucede en tu cerebro? No sé, Sí. cuéntamelo todo, que yo también quiero. Porque no falla literalmente nunca. Y me dice, no, yo estoy muy aburrida, no me apetece estudiar, no quiero, habitualmente, muchos días. ¿Y cuál es la diferencia entre ella y yo? Es que ella lo hace, simplemente. O sea, no le apetece, pero lo hace. Probablemente la resistencia que ella tenga que vencer para ponerse, aunque no le apetezca, sea mucho menor que una persona que no tiene ese hábito. Porque es que ella lo consigue siempre. Claro. Lleva años siendo así, siempre. ¿Eh? Sí. O sea que es posible. Claro, y no siempre hay que estar, como dices tu amiga, no siempre está motivada, no le apetece, Para nada, ¿eh? pero aún así siga haciéndolo y contra menos sea la resistencia que hay que romper, más fácil es que lo sigas haciendo. Claro. Y en cuanto al por qué también hemos hablado, porque en realidad sería el tema de que todos esos hábitos te ayudan a no plantearte el hecho de estudiar. Lo que hemos dicho, si la habitación está ordenada, yo no me tengo que plantear si estudio o recojo. Si tengo las cosas organizadas, que me voy a estudiar al día siguiente, no me lo tengo que plantear. Si no tengo sueño porque no he dormido, no me tengo que plantear si duermo o estudio. Si no tengo el móvil, no me tengo que plantear si móvil o estudio. Todos esos hábitos lo que hacen es facilitártelo porque te quitan ese planteamiento. Sí, es eliminar ¿lo hago o no? decisiones que puedas hacer mal a lo largo del día que te impidan el hecho de estudiar. Sí. Es que a mí me gusta que la gente se dé cuenta del por qué estamos haciendo algo, porque si no, eso al final de repente dices, ¿por qué voy a estar haciendo yo este hábito que me cuesta tanto? Claro. Pues porque el día en que no te apetece estudiar, todas estas cosas van a marcar la diferencia. Y al fin, estábamos hablando de que el porqué y los objetivos a largo plazo están muy relacionados con el tema de la carrera, del por qué estoy estudiando y del hecho de que ese porqué está muy relacionado con el objetivo a largo plazo de lo que quieres llegar a ser o en lo que te quieres convertir. Sí, a ver, cualquier persona, ya sea en la ESO, en el bachiller, que es voluntario, o incluso en la carrera, pues se va a preguntar en un determinado momento seguro que por qué está estudiando X asignatura que no le gusta nada, por qué está estudiando el bachiller en sí si no sabe qué va a hacer con su vida y tal. Entonces, en principio, sería muy evidente el decir, bueno, pues yo qué es lo que quiero ser de mayor, y te lo planteas y sí, y ya no lo vuelves a pensar. En vez de utilizar ese planteamiento como una herramienta. Y aquí pues, yo me puedo poner como ejemplo porque lo hice mal. En mi caso, yo sabía que iba a hacer una carrera de ciencias, pero no sabía cuál. Sí. Y lo sabía ya desde la ESO. Y en vez de dedicarme, ya sabiendo eso, a estudiar muchísima física, muchísimas matemáticas, a sabérmelo mejor que nadie y a tener ese motivo, esa motivación, tanto para esas asignaturas como para las otras, o sea, para decir pues que no me retrasen las otras en mi objetivo, pues no me daba cuenta de esto. Y como se me daban bien, pues les dedicaba pocas horas. Y cuando llegó el bachillerato, incluso vi que podía convalidar una asignatura de ciencias y no la cursé. Y luego, claro, llegué a la carrera con carencias y claro, me fue mal. De hecho, me acabé cambiando a Derecho. Ostras. Aprendiendo ahí. Yo aprendí a lo bruto y es mejor aprender de la experiencia de otras personas. O sea que hay que utilizar esos objetivos. Y eso sería a largo plazo. Entonces, también, o sea, una persona que sepa que va a necesitar nota para selectividad porque ya sabe lo que quiere ser, si ya sabes que quieres ser médico en segundo de la ESO, pues oye, no esperes a convertirte en una persona estudiosa a primero de bachillerato, que es cuando te cuenta la nota. Claro. Hazlo desde ya y míralo todo como de las diferentes fases de un videojuego, que si no te pasas el nivel 1, que es primero de la ESO, no te vas a pasar la carrera de medicina, no vas a conseguir la nota, no vas a entrar.
Y entonces eso, pues vas pasando de niveles y todos son importantes y todos forman parte de tu objetivo, que es ser médico, todos. Completamente. Y también para poder llegar de forma más fácil, o al menos para engañarle al cerebro como que estás llegando de forma más fácil, sería el dividir ese objetivo a largo plazo, ese objetivo lejano, en objetivos más pequeños, en objetivos más a corto plazo, a medio plazo, y así, como ha dicho Teresa, el poco a poco vas pasando nivel 1, vas pasando nivel 2 y vas consiguiendo poco a poco diferentes objetivos hasta que llegas al objetivo final. Claro, y ahí pues entraría un poco la planificación a corto y medio plazo, que también se supone que es muy evidente, pero estoy segura de que a mucha gente que nos estará viendo le ha pasado que de repente se le echa un examen encima y ni se ha dado cuenta. Entonces ahí, pues por ejemplo, si tenemos una cosa que sería a medio plazo, como un examen dentro de 2 semanas, hay que empezar a planificarse y a decir, pues 1 hora al día tengo que estar estudiando, colocar esa hora en nuestro horario de estudio, que era de 3 a 5, pues de 3 a 4, e ir dividiendo el esfuerzo. Sí. Esto es muy evidente, pero luego no lo hacemos. Y a corto plazo, pues también serían los deberes para el día siguiente, pues lo mismo, tratar de hacerlo cuanto antes y que si nos encontramos sin un motivo para estar haciendo las cosas, Sí. porque todo forma parte de ese objetivo más grande, que es verdad que hay gente que no va a saber a qué se quiere dedicar Completamente. tan rápido, pero... Y no pasa sí. nada, o sea, hay muchísima gente que no sabe a lo que Claro. quiere dedicarse a largo plazo y de hecho incluso la gente que parece que lo tiene muy claro, en el fondo no lo tiene tan claro, al menos no todo el mundo, y pues poco a poco te vas centrando pues en el siguiente examen, en el siguiente trimestre, en el siguiente cuatrimestre, en el siguiente curso, así, y ya llegará el momento en el que sabrás ese objetivo final, pero los objetivos a corto plazo, medio plazo, ya los habrás ido superando poco a poco. Claro, por ejemplo, una persona que no sepa que quiere estudiar siempre se puede preocupar de estar convirtiéndose en una persona estudiosa y de tener una buena media para luego poder entrar a lo que quiera, para no cerrarse ninguna puerta. Claro. Por ejemplo, o sea, quiero decir, una persona que no sepa también puede buscar un poco la motivación por ahí, o simplemente si sabe por lo menos qué asignaturas le gustan más, pues por ahí, pero no estar haciendo la ESO y el bachiller un poco desnortado. Claro, porque luego puede ser que de repente encuentres algo que sí que te gusta mucho, que quieras dedicarte a ello y es como, ostras, si hubiera estado estudiando mejor este año o el año anterior, podría haber hecho eso. O sea, y te das cuenta un poquito tarde y es como, ¿por qué? ¿Por qué no lo he hecho antes? O sea, que esa situación Claro. también puede ocurrir. Sí, y en asunto de becas, por ejemplo, pasa muchísimo, porque hay algunas becas, por ejemplo, a la excelencia, en segundo de bachiller, a partir de cierta nota, por ejemplo, en mi comunidad autónoma hay una beca concreta que se llama beca botín, y claro, eso tú no lo sabes hasta que llega el momento en el que de repente, igual con suerte, alguien te dice existe esta beca. Y claro, siempre se necesitan notas muy altas para cualquier beca, y en la universidad lo mismo. O sea, hay becas también a la excelencia y hay becas normales en las que solo tienes que sacar un 6 o depende de la rama en la que estés para que te la den, y eso no te enteras hasta que la pierdes, o sea, hasta que es demasiado Claro. tarde. O sea, que podríamos concluir que aunque no tengas muy claro qué vas a hacer en el futuro, siempre es importante intentar estudiar lo mejor posible y el mantener una nota media, porque aunque creas que no, luego te puede interesar bastante. Sí. Y para más cosas, ahora que me estoy acordando, por ejemplo, que seguro que esto le va a servir a alguien, becas de colaboración en la universidad, o sea, para luego quedarte ahí haciendo un doctorado, te suelen pedir nota y eso no te lo dicen. Entonces de repente te encuentras con que igual necesitas un 7,5 normalmente para ciertas cosas y no es fácil tener un 7,5 de media. Y si por ejemplo los primeros años estás un poco sin darte cuenta, o sea, sabes, como que estás aterrizando y no sacas tan buenas notas, luego como la carrera solo dura 4 años, levantar más las notas de los 2 primeros años cuesta mucho, ¿eh? Hay que estar ahí desde el primer momento controlando tus opciones. E incluso el dinero, o sea, el tema del dinero es muy importante también, porque tú puedes entrar a la universidad quizás con una buena situación económica y que en algún momento las cosas se tuerzan. Y de hecho había una chica en mi clase que lo tuvo que dejar porque le dejaron de dar una ayuda económica y ya no podía pagárselo. Y si esa misma chica hubiera tenido una media muy buena, probablemente hubiera podido acceder a una beca de excelencia y hubiera podido continuar, y tuvo que dejar la carrera. O sea que Ostras. por dinero también, o sea, hay que estar al loro. Sí. Sí. Ha quedado bastante claro porque hay que intentar tener más o menos buenas notas siempre que se pueda. Y en este tema del compromiso, o sea, así como herramienta, porque yo entiendo que puedo decir todo esto, pero luego llevarlo a cabo Claro. no es tan sencillo, pues yo propongo hacer una cosa que se llama carta de compromiso, en la que tú pues dices pues qué es lo que estás haciendo ahora, te lo cuentas a ti mismo, qué es lo que estoy haciendo ahora, cuáles son mis objetivos, qué es lo que voy a hacer para lograrlos y cómo me voy a sentir cuando haya conseguido mis objetivos.
Entonces la idea sería dejar eso por escrito, reflexionar un rato y ya pues en algún momento en el que digas tú, pues yo porque estoy haciendo las cosas, pues vas a tener ahí un sitio donde agarrarte a decir, por esto, ¿sabes? Está claro. Y eso, por Te va a ejemplo, ayudar a... así Sí. como duda, ¿qué se podría hacer en un folio? Escribir todo lo que acabas de decir, el por qué estoy haciendo esto, el que estoy haciendo actualmente, en qué me quiero convertir, cómo me voy a sentir cuando haya conseguido eso, y dejarlo como más o menos a mano para que en algún momento de duda lo puedas consultar y puedas tener muy claro qué es lo que estabas haciendo, si en ese momento por cualquier cosa no lo ves tan claro, ¿no? Sí, 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 dejarlo relativamente a mano siempre y asegurarse de no perderlo, porque claro, si escribes en un folio suelto, pues Claro, sí, sí, mejor quizás en una libreta, en un diario incluso, colgarlo en el corcho, algo que no se te vaya a perder porque es muy importante. Y también, pues ahí según cómo seas, cuál sea tu situación, pues puedes valorar hacer este ejercicio cada pocos meses o cada más tiempo. Sí, claro, a veces planificar a muy largo plazo te cuesta un poquito más y si planificas, por ejemplo, un cuatrimestre en la universidad, vas viendo cuántos exámenes vas a tener, qué prácticas y tal, pues bueno, sí. te puede servir a ese nivel o más. Es una herramienta un poco libre. Claro, Pero... lo veo una herramienta muy interesante, sobre todo para como hacer concreto todo esto que acabamos de hablar y que es como súper abstracto, que dices, vale, sé que lo tengo que hacer, sé que lo quiero hacer, pero no sé realmente cómo hacerlo. Y como que al ponerte los objetivos y al como dejarlo en papel escrito es como, vale, ya tengo algo, una representación gráfica como que consta, que no es como solamente en tu cabeza y que ya has hecho esa carta de compromiso contigo mismo y que cuesta más el hecho de dejarlo. Sí, además te ayuda a pensar, porque ahora mismo dedicamos muy poquito tiempo a pensar realmente de manera consciente sobre un problema. Entonces el hecho de estar haciendo esta carta te obliga a reflexionar sobre todo esto, Ujú. que probablemente pues no lo has hecho nunca. Completamente, En la ESO pues no has reflexionado esto. ¿no? Porque nadie te lo dice, no se te ocurre y no te paras a pensar. Y entonces esto te obliga a pararte a pensar, a desconectarte del teléfono y a decir, Sí, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Que de algo hay que vivir. claro. Sí, viene sobre todo muy bien para reflexionar. Tienes razón. Sí. Y estoy leyendo por aquí. Uno de los siguientes temas que queríamos tratar era las comparaciones, ¿no? ¿Me equivoco? Pues sí, la comparación desde una doble perspectiva, la verdad, porque por una parte hay una comparación negativa, que es la que hacemos con esa gente que parece que estudia facilísimo, que se le da mejor, incluso con algún vídeo de YouTube que vemos ahí a una persona que hace todo Sí, y queremos ser igual que ella y eso lo llevamos a un campo negativo, porque al final te genera una frustración el no poder hacer lo que ves que esa otra persona está haciendo. Entonces, pues aparte yo diría que hay que dejar de compararse, porque claro, si una compañera de tu clase que te da mucha envidia porque saca todo buenísimas notas y estudia facilísimo, etcétera, etcétera, lleva 10 años siendo constante con el estudio, pues es normal que pueda hacerlo y que a ti de entrada no te sea posible igualarla. Como sí, no te sería posible igualar a uno que corre los 100 metros lisos en 9 segundos, porque no lo has intentado, no has practicado, no... Pero bueno, no hay que desesperarse. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer una comparación útil, no una comparación de autoflagelamiento, de una comparación negativa. sí. Una comparación como más objetiva, como más si lo vieras desde fuera, que poniéndote mucho desde tu perspectiva y muy subjetiva, pesimista incluso podríamos decir de, ostras, esta persona lo está consiguiendo y yo no lo estoy consiguiendo, porque yo no, que estoy haciendo mal, qué envidia le tengo, qué mal, sino decir, bueno, si esta persona lo está consiguiendo, igual es que si me lo Sí, propongo yo también lo puedo conseguir, ¿no? Esa claro, sería claro, sí, la perspectiva que habría que totalmente. tomar para que la comparación fuera no solo Sana. útil, sino no negativa. Claro, la información que realmente tenemos que conseguir de el hecho de que una compañera esté estudiando también es que ella es un ser humano como nosotros, no es un extraterrestre y lo puede hacer. Con lo cual está en nuestros genes poder conseguir exactamente lo mismo que ella o parecido. Y lo único que falla ahí pues son los hábitos y el ir creciendo poco a poco, que ella también lo tuvo que hacer en su momento Ujú. y crecer y mantenerse. Entonces ahí la comparación no debería ser con esa otra persona, sino con uno mismo. En el momento en el que nos estamos centrando en pues yo quiero mejorar, esto se llama método Kaizen y Ujú. consiste en que tú te compares en vez de con otra persona contigo mismo del día anterior.
tratar de mejorarte siempre a ti un 1%, aunque sea un poquito, pero con comparación con lo que has hecho el día anterior, hay un avance. Esta sería la herramienta que propongo yo para utilizar la comparación bien. Sí, el compararse con uno mismo, con el yo del día anterior, con el yo de la semana anterior, es decir, poco a poco, o sea, aunque no veas una mejora muy sustancial, piensas en tu yo anterior y dices, vale, he mejorado un poquito más, con eso me vale. O sea, si mantengo esto durante muchísimos días, conseguiré muchísima mejora, pero no hace falta que sea ahora mismo, sino ir poco a poco mejorando. Claro, sí, lo dices tú muy bien. Y bueno, aquí, o sea, volviendo un momento a eso del tema de creer o saber que algo es posible, sí que quería comentar aquí la anécdota de un inglés que en el año 1954, cuando todo el mundo pensaba que era imposible, inhumano, todo el mundo lo decía, era una creencia global que era en contra de la salud, correr la carrera de las 4 millas, que son 1600 metros, en menos de 4 minutos, pues un inglés llamado Roger Bannister lo consiguió. Las corrió en 3:59.4. Y la gracia de esta anécdota es que después de tantos años sin que nadie lo hubiera conseguido, ese mismo año lo consiguieron otros 7 corredores. Uf, O sea que ahí se demuestra que el hecho de saber que algo es posible tiene que ayudar a decir, pues si yo entreno, también puedo conseguirlo, porque esta persona que lo ha conseguido no es un extraterrestre. sí. Y que algunas veces son más las barreras psicológicas que nos ponemos, que nos autoconvencemos de que no podemos hacer algo, a realmente si podemos o no podemos hacer algo. O sea, el hecho de que nosotros pensemos no, no puedo, no puedo, si dejaras de pensar tanto en no puedo y te pusieras a hacerlo, y muy probablemente te sorprendas. Claro, pero y ahí, o sea, digamos, la contrapartida sería que si yo pienso yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero me paso todo el día en el sofá, pues nunca voy a correr esa carrera en menos de 4 minutos. Claro. Claro, la gente que lo consiguió ese año era gente que entrenaba mucho. Entonces, por eso hay que medirse un poco y decir, pues como ese puede, yo también puedo. Sí, pero tienes que entrenar, hay que poner los medios. Que no se nos olvide porque si no hay frustraciones. Sí, 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 sí. Y bueno, sí, podemos dar por concluido el método Kaizen, las comparaciones y lo importante que es el no utilizarlas de forma negativa, sino compararte con ir mejorando poco a poco. Y quiero introducir ya la última parte del episodio, que es algo que a mí no se me había ocurrido antes, pero me pareció bastante curioso lo simple que es y lo eficiente que es a la hora de estudiar. Y es lo que dijiste tú de mantenerse en la silla, obligarte a mantenerte en la silla. ¿Nos lo puedes explicar un poquito más? Sí, que cualquier persona que nos esté viendo ahora dice muy bonito todo esto, pero yo luego me pongo y quiero salir huyendo. Y además rápido, o incluso ni siquiera me quiero sentar en la silla, pero bueno, una vez que nos hemos sentado, que ya es un paso, que no hay que pensarlo, me siento sin pensar siempre, quiero salir corriendo y para mí lo que mejor funciona es quedarte. Tú fijas tu horario, el que sea, me da igual si es el primer día que quieres, que te lo propones, pues que sea 1 hora, que sean 2, si eres un opositor que sean 4, me da igual. Y durante ese tiempo no te levantas de la silla y, por supuesto, ni ordenador, ni móvil, ni nada de eso. Te lo pasas ahí como puedas, leyendo, haciendo un ejercicio, como sea. Pero hay que enseñar al cerebro a que el móvil no es una opción y a que irse de estudiar no es una opción. Es decir, si yo cojo y hoy intento estudiar 1 hora, le digo a mi cerebro, voy a estudiar 1 hora y luego me voy, le estoy enseñando que tiene la opción de irse. Y estoy creando un hábito mental de que yo me puedo ir. Cuando el justo que necesito es el contrario, es aguantar 1 hora y mañana, si puedo, 2 horas. ¿Y esto cómo se hace? Quedándose aunque no estés rindiendo, aunque te vaya mal, te quedas. Y mañana te cuesta en torno a la mitad. Y así va decreciendo y decreciendo porque es un hábito como cualquier otro. Le enseñas que no hay otras opciones de 5 a 7, solo hay, o de 3 a 5, solo hay el estudio. Y se acostumbra al cerebro. Claro, sí. Al final es sencillo, pero complicado. Sencillo. Bueno, más que sencillo, es simple la idea, pero es complicado el llevarla a cabo. Porque cuando se te van las ganas y dices, bueno, me voy a levantar a coger algo de beber, o me voy a levantar y miro solamente 5 minutos el móvil. Y al final no, eso puede ser letal para la concentración, para el estudio, para tu progreso, para todo. Y tan simple como quedarse en la silla. Sí, es que al final este tema lo hemos tocado antes, pero no lo hemos dicho. Y es que tu cerebro, cuando hemos dicho que valora entre lo que le apetece y no le apetece, y siempre, o sea, por ejemplo, si tiene el móvil, eso siempre le va a apetecer mucho más, entonces no va a querer estudiar.
Lo que hay que hacer es acostumbrar al cerebro que la opción del móvil no existe. Y entonces en el momento en el que ya no hay dos opciones, sino que solo hay una, nos va a ser mucho más fácil estudiar. Le vamos a acostumbrar a que no hay opción entre descanso y estudio, sino que no hay opción, solo hay una opción. Solo hay el estudio. De 5 a 7 solo hay estudio. Entonces no tiene que plantearse nada, no tiene nada con qué comparar. No compara entre estudiar y descansar, no compara entre estudiar y móvil. No existe esa comparación. Es como si nos hubiéramos ido hace 200 años y no hubiera tele. Claro. Entonces no existía esa opción. Existirá, vale, sí, existirá ir a darse un paseo. Pero sinceramente, ¿cuántas veces nos saca del estudio ir a dar un paseo y cuántas nos saca del estudio coger un aparato electrónico? A mí personalmente, 90%. casi ninguna. 90% chismes electrónicos. Sí. Yo hablo de mí, ¿eh? O sea que tengo una fuente fidedigna. Completamente. Sí, así que esto es lo que más recomendaría para alguien que esté tratando de coger un hábito y no lo coja de ninguna manera, que se quede como sé y enseñe a su cerebro de que de 5 a 7 solo hay una opción. Brutal. Se va a motivar muchísimo más. Además, Sí. Al final, aunque sea por entre aburrimiento, vas a terminar estudiando si esas horas es lo que tenías programado hacer. sí, además siempre haces algo, con la posición se nota mucho, ¿eh? A ti te parece que no estás haciendo nada y estás haciendo, siempre estás haciendo. Es mucho mejor siempre estar 2 horas sufriendo, que te está costando, que estar en la cama. Claro. Siempre vas a hacer muchísimo más. Al final, lo que habíamos hablado antes, mejor progreso poquito a poquito a no progresar nada por decir lo dejo hasta mañana.